En aquellos días sucedía. Capítulo 4. Recibirle, obedecerle, servirle o seguirle. Podemos permanecer en la etapa de la primera y más importante decisión espiritual que el ser humano pueda tomar, que es recibirle confesando con la boca a Jesús como el Señor y creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Pues recibimos con ello la salvación. Esta es la manifestación preciosa de su gracia, porque no lo merecemos ni podemos ganar el derecho de obtenerlo, sino que se trata de un maravilloso regalo de Dios para todo el que cree. Sin embargo, eso no significa que estemos cumpliendo su propósito en nuestras vidas todavía. Para el Señor es, quizás, apenas el principio de ese hermoso camino que tiene preparado para cada uno, de esa carrera que tiene la maravillosa meta de llegar a ser uno con Él. Es en esta primera etapa que vamos tomando poco a poco la sabia decisión de obedecerle mientras vamos estudiando y aprendiendo a oír su voz para más tarde responder a su llamado y servirle. En el desarrollo de esta tercera etapa, al ir sirviendo tenemos la oportunidad de tomar la decisión más trascendente de nuestra vida cristiana: seguirle. Para esta última etapa, su palabra nos da algunas enseñanzas que nos revelan lo importante y profundo de este especial llamado. A. Ir en pos de Él. Hacer lo que Él hace, ser parte de lo suyo, es creer, declarar y participar en su obra. Ir hacia Él todo el tiempo es hacer lo que Él hace, participando en sus planes, proyectos, propósitos, siendo parte de su equipo con una conciencia permanente de vivir agradándole. Es una situación similar a la de cualquier papá o mamá que disfruta enormemente que su hijo o hija participen en lo suyo, compartiendo su empresa, sus actividades de entretenimiento, sus metas y anhelos. El Espíritu Santo ungió y envió al Señor Jesucristo a los pobres para anunciarles el Evangelio. Lo suyo es proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, traer libertad a los oprimidos. Si participamos en todo ello, abundando más y más, estaremos haciendo lo suyo y eso le agrada. Eso es ir en pos de Él. ¿Qué quiere Él que hagamos para agradarle y recibir su favor, su apoyo, su respaldo, su bendición? Lo que más agrada al Señor es nuestra adoración. Él busca que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu con alabanzas, adoración y cántico nuevo. Adorarle en verdad es sujetarnos voluntariamente a Él en una actitud mansa y sumisa, para hacer lo que Él hace y ser como Él es. Encuentro 5 razones por las cuales el Espíritu Santo ungió al Señor Jesucristo y por las que Él anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos, que debemos imitar. Pidámosle a Dios que produzca en nosotros el querer con tanta compasión como Él y el hacer con su misma profunda diligencia, respaldándonos en el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes necesitan del Señor alrededor nuestro? Todos, pero ¿tendrá el Señor algún propósito en permitirnos conocer a todas las personas que conocemos? Si estamos en el lugar y en el tiempo precisos cada día, es para que en su nombre demos buenas nuevas a los pobres de corazón. Sanar a los quebrantados. Es un hecho que todos tenemos necesidades efectivas, que todos hemos sufrido pérdidas por relaciones rotas o por violencia, agresiones o rechazo, y el único que nos puede sanar es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que cuando Él se fuera nos enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros siempre y sanáramos en su presencia y con su palabra.
ayudándonos a sanar a los quebrantados de la misma manera en que Él lo hizo. Todos los cautivos. Vivimos cautivos de vicios, dioses, deudas, complejos y pecados recurrentes. La única posible y real y permanente solución es Dios, quien rompe cadenas y trae libertad. Y debemos proclamar esto a los cuatro vientos. Vivamos interesados en las cosas del Señor y no en el Señor de las cosas. Dar vista a los ciegos. Dejamos de ver todo lo que el Señor nos da, todo lo que quiere darnos, todo lo que le necesitamos. Nos distraemos, nos enfriamos y aún nos deslizamos porque nos dejamos deslumbrar por el mundo. Regresemos a Él, enseñemos a obedecer obedeciéndole. No seamos ciegos guiando a otros ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Hay tanta esclavitud en lo que nos unimos. Hay tanta esclavitud en los que no conocen al Señor. Debemos compartir con el mundo que la verdad de Dios nos trae libertad. Ir en pos de Él. Predicar el año agradable del Señor es proclamar sanidad, libertad, visión o entendimiento y liberación. Cada año debemos agradarle más que nunca, pero ¿qué le agrada? Así como a nosotros nos agrada que nuestros seres cercanos y amados nos acepten, nos quieran, nos ayuden, nos respalden y nos imiten, también a Dios le complace que actuemos con Él. Como Él todo lo puede, nada le impide hacer lo que le agrada. Crea, ama, perdona, salva, establece su justicia, sana, bendice, prospera, llama, envía y respalda, entre muchas otras cosas más. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo respaldamos? ¿Cómo lo imitamos? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere resolver? Nos encontramos con una enorme meta y dos grandes vertientes. La meta debe ser que un día el Señor nos diga: me complazco contigo, me agradas, me caes bien. La meta es altísima, casi imposible, ser como Él. Pero la misericordia de Dios es tan grande que primero produce en nosotros ese maravilloso anhelo, nos da su palabra para poderle conocer, siembra en cada uno la firmeza para obedecerlo y nos capacita sobrenaturalmente para ir lográndolo. Y las dos grandes vertientes. 1. ¿Cómo puedo agradarle en el ser? La mejor manera de agradarle es mediante nuestra obediencia. Imitando al Señor Jesús es la forma de ser, crecer, madurar y desarrollarnos, hasta llegar a entender y cumplir el propósito para el cual estamos aquí. La Biblia nos enseña a no oír el consejo de los impíos, sino deleitarnos en la ley del Señor, meditando de día y de noche en ella. Así seremos como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que dará fruto y no tendrá hojas marchitas. 2. ¿Cómo puedo agradarle en el hacer? Si Él ama, debemos decidir y aprender a amar como Él ama. Si Él perdona, debemos aprender a perdonar como Él perdona. Si Él salva, debemos ser sus instrumentos para que lo siga haciendo. Si Él sana, debemos aceptar ser un vehículo para que se cumpla la palabra que dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. La Biblia nos aconseja no detenernos en el camino de los pecadores, ni sentarnos en la silla de los escarnecedores, porque el hacerlo ocasionará que la prosperidad no venga a nuestro camino. Su voluntad tiene que ver con nuestro ser y también con nuestro hacer.
Si queremos agradar al Señor, debemos poner como lo más importante hacer la voluntad del Padre en nuestra persona y a través de nuestra persona. El Señor recibe nuestra oración, así que seguiremos conformando un ejército de oración, orando porque sus propósitos se cumplan en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y, desde luego, por todas nuestras necesidades. Pues lo más maravilloso es que el Señor está con nosotros en todo el proceso. Vamos a ver más milagros que nunca cuando decidamos agradarle. En el tema del ser, la mejor manera de agradarlo es estando con Él más veces, más tiempo. Recíbelo en tu casa y agrádalo en todo. Si recibieras un huésped muy importante como una reina o tu artista preferido, ¿qué harías? Limpiarías tu casa, arreglarías cualquier desperfecto, prepararías la mejor comida, le darías la mejor habitación, las mejores sábanas, las mejores cobijas, bueno, hasta un edredón de pluma pedirías prestado. Pondrías flores por todos lados, perfumarías hasta el baño, les arreglarías a los niños el pelo, la ropa y hasta los dientes. Negociarías que se portaran de la mejor manera y pondrías música. Seguramente usarías tu mejor ropa, te bañarías, peinarías y pondrías tu mejor sonrisa. Debemos llegar a parecernos a Jesús en el ser, tema mucho más difícil de lograr que de hablar. Lee cada día su palabra, oye su voz y obedece lo que vayas entendiendo. Cada vez que superes alguna dificultad o reacciones correctamente ante cualquier situación, o que mejores en el trato con los demás, cada vez que hables del Señor sin expresar palabras, cada vez que los demás noten lo que Dios está haciendo en tu vida, piensa que estás agradándole y sonríe. El obedecer debe ir aumentando poco a poco, pero con prisa. Tiene que ver con decidir entrar en una batalla constante. Primero contra nuestra propia carnalidad, doblegando emociones y sentimientos, acciones y reacciones, pensamientos y decisiones. En segundo lugar, fortalecernos contra el mundo y su terrible, constante y creciente seducción. El mundo nos seduce y nos lleva a comprometer nuestros principios y valores bíblicos para ajustarnos a lo que muchos hacen, la mayoría piensa y muchos promueven. En tercer lugar, debemos fortalecernos en lo espiritual para estar firmes contra las enseñanzas del diablo, que solo busca robarnos las bendiciones, matar nuestros sueños y destruir nuestra relación con Dios. He estado sonriéndole al Señor en estos días. Creo que nunca antes lo había hecho. Haz lo mismo que harías para recibir a una reina o a tu artista preferido para recibir al Señor en casa y agradarle en todo. En el tema de hacer, debemos participar y decidir servir al Señor. En nuestra organización tenemos las siguientes opciones: participar en el grupo de oración, apoyo a los niños de la calle, brigadas de salud, visitas a orfanatorios, visitas a asilos o albergues, visitas a presos en la cárcel, visitas a hospitales, apoyo en Fundación Camino a Casa, apoyo en Fundación Reintegra, apoyo en Fundación Sin Trata, abrir tu casa para tener un estudio bíblico cada semana, apoyar en los seminarios, capacitarte para apoyar en el área de sanidad interior, consejería y apoyo psicológico, apoyar en el centro de capacitación, servir en el área de niños, servir en el área de adolescentes, conocido como Fortaleza, servir en el área de jóvenes o con Jóvenes Pro, servir en el área de matrimonios o con el grupo de mujeres o con el grupo de varones, servir en la música, servir en la danza, servir en teatro, servir en el área de deportes, participar en corredores con valor,
apoyar en los eventos de alcance, tales como desayunos y cenas, servir en la educación abierta, primaria, secundaria, preparatoria, servir en el área administrativa o en el área de estrategia, servir en edecanes, servir en seguridad, servir en sonido y video, servir en la incubadora de negocios y en el área de emprendimiento, coordinar una sede. Todo lo anterior con un solo propósito: servir, servir y servir. Él vino a servir y a dar su vida por los demás, y no solo como una grata intención, sino de palabra y de hecho. Predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, haciéndolos sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, o sea, a obedecer todo lo que nos ha mandado. Mi oración es que al servir a otros podamos hacerlo mucho más grande y eficientemente, cada vez, y que no perdamos de vista en ningún momento lo que el Señor dijo: que en tanto demos de comer al hambriento, de beber al sediento, recojamos al forastero, cubramos al desnudo, vayamos al enfermo o al que está en la cárcel, al Señor lo hacemos. En especial, dijo que si damos un vaso de agua fría a un discípulo, nos perderemos la recompensa. Hablemos de él, de lo suyo, de su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, a todas las personas que podamos, a todas las personas que veamos en necesidad, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Enseñemos, exhortemos, redarguyamos, reprendamos con paciencia y con doctrina. Decidamos que a partir de hoy y durante todo el tiempo que nos queda de vida, nuestra comida es y será hacer su voluntad y llevar a cabo su obra. B. Servir como Él sirve, ser servidor de todos. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Sirvió a las mujeres, a los niños, y pidió que éstos se acercaran a Él. Sirvió a los enfermos, aún a los leprosos. Sirvió al más pobre, al mendigo, al más rico y aún a cobradores de impuestos que traicionaban a su propio pueblo. Sirvió a los que se consideraban justos y también a los pecadores. En jornadas extenuantes sanó a todos los enfermos y liberó a todos los endemoniados que se acercaban a Él. Miles acudían a Él y no rechazaba a ninguno. Hablaba y escuchaba a todo el que le solicitaba, aun a los que se le oponían y perseguían. Preparó alimento para sus discípulos y les lavó los pies. Servir teniendo en mente el ejemplo del Señor Jesucristo es un concepto tan sencillo que es sublime, tan humilde que es grandioso, tan amoroso que es divino. Jesucristo nunca perdió esa mansedumbre que tanto inspira, esa sabiduría que tanto enseña, ese testimonio que tanto impulsa. C. Sentir lo que Él siente, seguir sus pisadas. Una manera de seguir sus pisadas puede ser que al ir caminando a su paso y a su trecho, vayamos considerando los sentimientos del Señor, considerando que en su calidad de siervo hecho semejante a los hombres, sufrió el agotamiento que acompaña jornadas extenuantes, orando por las multitudes, uno por uno, mientras que todos eran sanados, echando fuera demonios y dando libertad, caminando constantemente de ciudad en ciudad, sufriendo burlas, escarnio, soportando la inquisición frecuente de los fariseos y saduceos, el dolor que le provocaba que algunos le dejaron y ya no estaban con él, otros le rechazaron y uno de ellos le traicionó. Situaciones que hacían seguramente mucho más difícil su caminar, provocándole sufrimiento máximo, al grado de sudar gotas de sangre por el estrés exagerado de ser aprehendido como un ladrón, abofeteado, escupido, lastimado con la corona de espinas, golpeado para
para finalmente ser crucificado y peor todavía, sentir la separación de su Padre al convertirse en pecado por todo lo que la humanidad de todos los tiempos ha hecho. Hemos sido llamados a seguir sus pisadas teniendo como ejemplo su padecimiento por nosotros. Sufrimos la debilidad de nuestra carnalidad, las dificultades del entorno, las diferencias con nuestros semejantes, los problemas y conflictos internos y externos, las fallas y carencias, las incapacidades e imposibilidades como consecuencia de la caída de la humanidad. De estar hechos a imagen y semejanza de Dios, pasamos a ser arrojados de su presencia en el Edén por el pecado, habiendo cambiado nuestra naturaleza, para ser entonces y desde entonces hechos a imagen y semejanza de Adán, heredando en su semen la muerte espiritual. Podemos entender que a partir de ese momento todo lo hemos corrompido, desviado y pervertido. Esta es la razón por la que sufrimos angustia, dolor, temor, rechazo, pérdidas y todo tipo de sentimientos negativos. Al comparar nuestro sentir con el del Señor, debemos reconocer que nunca hemos sufrido tanto como Él y que además mucho de nuestro sufrimiento, aunque no todo, es consecuencia de nuestro propio pecado. Sin embargo, encontramos esperanzas al saber que todas las cosas cooperan para nuestro bien, porque amamos a Dios, lo entendamos o no, y aún si se tardara la bendición en llegar, todo traerá beneficio, bendición o al menos aprendizaje, porque hemos sido llamados para cumplir su propósito. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo y debemos animarnos y confiar que de verdad nos ha llamado, nos ha justificado. El Señor nos ha declarado justos y cuando vayamos a su presencia después de nuestro tiempo en la tierra, seremos glorificados para gozar de su compañía eternamente. D. Negarme a mí mismo, rechazar lo que Él rechaza. Negarnos a nosotros mismos es decidir a toda costa no ser obstáculo a nuestro crecimiento, maduración y desarrollo espiritual con nuestra carnalidad, con la amistad con el mundo o cediendo ante las tentaciones del enemigo de Dios. Gastamos tanto dinero, tiempo y esfuerzo en nuestros placeres. Nos hacemos fácilmente amigos del mundo, justificando el hacer cosas que no son tan malas o que tienen algo de bueno. Sin embargo, la vida espiritual es tajante y radical. Si las cosas no son enteramente buenas, entonces son malas. No hay términos medios. Si algo no es tan malo, entonces es malo. Puede sonar brusco oír que si me hago amigo del mundo me constituyo enemigo de Dios. Una constante motivación para esta enorme tarea la encontramos al recordar que el Señor nos anhela celosamente. Tenemos una preciosa ventaja. En los momentos de crisis, en la angustia del fracaso, en el dolor de haber pecado, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y recordar que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No debemos cesar en el empeño, estemos sobrios velando, estemos en constante estado de alerta, pues el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que resistámosle firmes en la fe, sabiendo que muchos otros pasan por circunstancias similares en todo el mundo y el Señor, que está en todas partes, nos consuela, nos anima, nos impulsa a seguir en la carrera. Corramos como para obtener el premio. Los deportistas se abstienen de muchas cosas para obtener un premio corruptible. Nosotros debemos correr sabiendo que la corona, que el premio que nos espera es incorruptible y eterno, y aunque represente mucho mayor esfuerzo, aún cuando negarnos a nosotros mismos conlleve sacrificios, sigamos adelante. El premio es el más espectacular que como seres humanos podamos recibir.
Vivamos la libertad que Cristo conquistó para nosotros. No volvamos otra vez al yugo de la esclavitud que todos en mayor o menor medida hemos vivido. Andemos en el Espíritu, no permitamos que el deseo de la carne nos controle y ya no hagamos lo que deseamos. Las obras de la carne son evidentes en creyentes y no creyentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Situaciones y debilidades con las cuales debemos luchar incansablemente, todo el tiempo, pues si practicamos tales cosas, no heredaremos el reino de Dios. ¡Qué gran misericordia de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad! Renunciemos a las obras de la carne, cerremos puertas, ventanas y rendijas, aprovechemos la gracia y misericordia del Señor y crucifiquemos la carne con sus pasiones y delitos. La voluntad perfecta de Dios es sin duda que disfrutemos una vida cristiana placentera, maravillosa y deseable. No se trata de una serie de prohibiciones y limitaciones. No es una vida religiosa de carencias y sufrimientos, sino todo lo contrario. La vida en Cristo es paz, verdad, salvación, libertad, aunque requiere de un cambio de ideología, de instintos y de intenciones. Una vida en la que muramos a lo malo para vivir lo bueno. El Espíritu Santo nos resguarda con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Llenos de sus frutos, podemos ser instrumentos suyos para que muchos más lo reciban. Y pensar en lo que piensa, tener la mente de Cristo. Debemos, según la instrucción de la palabra, renovar nuestro entendimiento, nuestra razón y nuestra lógica, sanando y acoplando a su pensamiento todo lo que encontramos en nuestra mente, conformándola a la suya. Esto implica rediseño de la mente y el corazón, liberación de alma y espíritu, transformación de ideas y pensamientos. Llevar a cabo lo que está escrito es la única manera de saber cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Solo así serán iluminados los ojos de nuestra mente y sabremos a qué esperanza nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, las que ha heredado a quienes le creemos. Así, la paz que sobrepasa toda capacidad mental cuidará que nuestros corazones y nuestros pensamientos no se desvíen de su propósito para aquellos que hemos sido llamados a salvación, a rendición, a purificación y a multiplicación. Por tanto, esperemos la gracia que el Señor nos traerá cuando Jesucristo regrese a esa tierra. F. Limpiar lo que Él limpia. Pedirle en oración que continúe lavándome más y más de mi maldad. Fue una experiencia impactante en mi vida cuando comprendí el versículo. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a Él. Esas palabras se convirtieron en mis pensamientos y oraciones constantes. El salmista le suplica a Dios que le sane, le lave, le purifique, le limpie de su pecado, que borre sus iniquidades. Le pide un corazón limpio, que no le quite al Espíritu Santo y que le devuelva el gozo de su salvación. Ahí expresa que en esa sanidad y purificación enseñará a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a Él. David lo entendía y por eso le suplicaba por piedad y misericordia para que borrara sus rebeliones. Su clamor debemos hacerlo nuestro en nuestras oraciones diarias y decir: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconocía su rebeldía y confesaba ante el Señor que hacía lo malo delante de sus ojos santos, porque sabía que Dios es justo y puro y que no puede mezclarse con nuestro pecado.
Dios no acepta la mezcla entre lo bueno y lo malo. David, en una admirable humildad, postrado delante de Dios, reconocía su pecado, lo malo que hacía, pues comparaba sus acciones con el deseo del Dios vivo, verdadero y justo, y sabía que se alejaba de él. Llegaba al extremo de aceptar que desde el vientre de su madre había sido concebido en pecado. Sabía David que Dios ama la verdad y en su misericordia le había hecho sentir y había producido ese anhelo en su corazón. Entonces se humillaba de rodillas o postrado y suplicaba que le lavara más y más, poco a poco, para que como resultado final fuera emblanquecido por la obra del Espíritu Santo. Ya el rey se gozaba y su carne se reanimaba. Dios dejaba de ver sus pecados, pues eran redimidos en el Cordero sacrificial, que era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, en un momento glorioso, David suplicaba con más fuerza, pidiendo un cambio radical en su corazón, de piedra a carne, de tinieblas a luz, de suciedad a iniquidad, a pureza y perfección. He ahí el gran impacto que comprueba el modelo de Jesús para evangelizar el mundo haciendo discípulos a todas las naciones, con el Espíritu Santo por delante. El salmista dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese entonces nos puede molestar e incomodar, pues nos trae una gran responsabilidad a cuestas. Nuestra obediencia a su palabra, que cambia corazones, que logra un impacto testimonial que ninguna otra cosa puede lograr, puede ser útil en las manos de Dios para salvar. Él es el único que puede hacerlo, pero ha decidido hacerlo a través de creyentes como tú y como yo. David insistía en su clamor la necesidad de ser liberado y sanado para publicar su alabanza, asumiendo con absoluta claridad que no son sacrificios ni holocaustos, sino el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Los ingredientes necesarios para lograr el propósito de salvar, perdonando y rescatando, pagando el precio de nuestro pecado con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. G. Enfrentar lo que Él enfrenta. Tomar mi cruz cada día. Tomar nuestra cruz es aceptar las responsabilidades, pérdidas y costos por ser y parecer cristiano. En política hay un dicho: la esposa del político, además de ser honesta, tiene que parecerlo. De la misma manera, además de ser cristianos, debemos parecerlo las 24 horas de cada día. Esa es la gran responsabilidad que todos tenemos. Al ser discípulos de Jesús, sufriremos el vituperio, la persecución y que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. En el tema de los costos, es sabido por todos que cuesta mucho predicar, hacer eventos, pagar los sueldos de quienes trabajamos en la institución, honorarios de todos los asesores, compra de equipos de audio y video, renta de los salones los domingos, gastos en luz, teléfono, gasolina, transporte, papelería. Pareciera que perdemos el rumbo, el interés en la obra de Dios si dejamos de cumplir con nuestras obligaciones financieras o nos retrasamos con ellas. ¿Por qué será fácil olvidar que entre todos pagamos los costos? No es una cuestión de gusto ni de capricho, es un asunto de fidelidad y de obediencia. La palabra de Dios enseña con toda claridad cómo debe llevarse a cabo este asunto. Debería ser mucho más simple, es solo dinero y por lo tanto es barato. Es un tema de conciencia ante Dios, por lo que hallamos gracia cuando sufrimos penalidades por hacer lo bueno, la obra de Dios y, desde luego, financiarla. La pequeña tribulación que tenemos al enfrentar responsabilidades, pérdidas y costos de llevar nuestra cruz cada día, debemos soportarlas con paciencia, pues para eso fuimos llamados. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Padeció muchas cosas, fue rechazado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas y fue asesinado. Sufrió por nosotros sin haber cometido pecado.
sin que se hubiera hallado engaño en su boca. Cuando lo ultrajaban, no respondía con la misma moneda. Cuando padecía, no amenazaba, solo se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados y a pesar de haber andado como ovejas descarriadas, nos ha dado por gracia la oportunidad de volvernos al pastor y guardián de nuestras almas. No es fácil de entender porque también tenemos que sufrir, pero los años que pasamos en esta tierra son apenas un instante en la eternidad. Debemos recordar que en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. Debe bastarnos su gracia. Si no hubiera algún tipo de sufrimiento como el rechazo, la burla, el escarnio y la persecución, seguramente nos exaltaríamos tanto que seríamos doble estorbo para las cosas de Dios. El mismo Pedro no entendía por qué el Señor había de sufrir y fue reprendido por el Señor cuando intentó evitarle el ultraje. «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». H. Conquistar lo que Él conquista. Arrebatar con violencia el reino de los cielos. Desde que Juan el Bautista empezó a predicar y hasta el día de hoy, para romper la indolencia, cada persona debe esforzadamente entrar en el reino de los cielos como si fuera ocupado por la fuerza. Como cuando un país es invadido por ejércitos extranjeros. Debemos ser aquellos que con total determinación y deseo apasionado decidamos con firmeza inamovible vivir la vida cristiana. No de una manera religiosa ni ritualista, no de domingo únicamente, sino de cada día, con obediencia radical y con una lucha interminable contra las concupiscencias de nuestra carne, contra la seducción del mundo y contra las artimañas del diablo, arrebatando con violencia las promesas y bendiciones que Cristo adquirió para nosotros al llevar cautiva la cautividad. Es a los violentos a quienes nada los detiene en su empeño de conquistar el reino de los cielos por la fuerza. Y seguir sus pisadas, ir a donde Él va. Cuando Jesucristo decía «voy al Padre», se encontraba, mientras tanto, salvando a la humanidad. El Señor da una orden, no es una amable invitación. «Sígueme». La respuesta de la mayoría en principio es obvia. Desde luego que sí, dalo por hecho, sin duda, por supuesto. Pero la realidad es que difícilmente estamos conscientes y dispuestos a entregarnos de tal manera que lleguemos al extremo de morir como nuestro Señor y mucho menos por otros. Si queremos salvar nuestra vida, la perderemos, y si perdemos nuestra vida por causa del Señor, la salvaremos. Alguno argumentará: yo no tengo que morir, pues Cristo ya tomó mi lugar. Y eso es cierto en relación con la paga del pecado, pero no respecto de la decisión de hacer su obra siguiéndolo. La muerte que se requiere no es física, es moral, emocional y espiritual. Moral en cuanto a nuestra propia concepción del bien y del mal. Emocional en cuanto a dejar de satisfacernos en todo lo posible, y espiritual para que poco a poco dejemos de ser nosotros mismos, estorbándole menos y Él con mayor libertad cada vez pueda hacer en nosotros y a través de nosotros lo que en nuestras fuerzas no podemos. Podemos percibir en su palabra que su llamado es simple, pero la exigencia es mayúscula. Requiere que le amemos de tal manera, en grata y natural respuesta a su amor por nosotros, que estemos dispuestos a cambiar nuestros horarios, actividades, liturgia personal, actitudes, ideas, estilo y forma de vida para adquirir un compromiso radical, total y permanente. La vida cristiana en el nivel del discipulado requiere mujeres y hombres muy hombres. No podemos compartir su gloria si no compartimos su muerte, así de simple o complicado.
Si el grano de trigo no cae en la tierra y por la humedad su cáscara se pudre, esto es, muere y se abre, no puede dar fruto, pero si muere, entonces lleva mucho fruto. No podemos perder de vista que quien gira la instrucción de seguirle es nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Señor Jesucristo nos llamó primeramente al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fuimos confrontados con nuestro pecado como la mujer del pozo de agua con su adulterio, Nicodemo con su orgullo intelectual, los que acusaban a la mujer adúltera con su juicio y violencia, y los fariseos y saduceos con su legalismo e hipocresía. Otra manera de expresar sus órdenes, de modo un poco más actual, sería la siguiente: entrégame tu agenda electrónica, dame el control de la tele y de tus redes sociales, no uses el celular mientras estés conmigo, dime la contraseña de tu banca electrónica, cambia tus metas por las mías, deja de pecar y sígueme. Si le servimos, entonces le seguimos. Si ponemos la mano en el arado, entonces le seguimos. Si dejamos que los muertos entierren a sus muertos, entonces le seguimos. Si solo hacemos lo que debemos hacer, entonces le seguimos. Si le obedecemos sin chistar, entonces le seguimos. Si Él es el Señor de nuestra vida, entonces le seguimos. Cuando morimos a nosotros mismos, entonces le seguimos. Cuando somos sus esclavos por amor, entonces le seguimos. Cuando no importa las largas jornadas, las estresantes dificultades, ni los lugares peligrosos, entonces le seguimos. Cuando le entregamos nuestros derechos, nuestra independencia y ya no nos preocupan las opiniones de los demás, entonces le seguimos. Cuando renunciamos a perseguir las riquezas, la seguridad o la posición social, entonces le seguimos. Cuando hemos crucificado la carne con sus pasiones y delitos, entonces le seguimos. Cuando no tenemos ansiedad por el mañana y basta cada día su propio afán, entonces le seguimos. Cuando hacemos todo como para el Señor y no para los hombres, entonces le seguimos. Cuando lo que hacemos le da gloria a Dios, entonces le seguimos. Cuando le entregamos todo lo que somos, todo lo que podemos y todo lo que tenemos, entonces le seguimos. Cuando le somos para alabanza de su gloria, entonces le seguimos. Cuando rendimos a Dios nuestras ideas y pensamientos, lo que decimos, así como las decisiones que tomamos, entonces le seguimos. Cuando estamos capacitados por el Espíritu Santo para multiplicar lo suyo a través de nosotros mismos, entonces le seguimos. Cuando estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros mismos, mas Cristo vive en nosotros, entonces le seguimos. Vamos al Padre, a su gloria eterna, a su morada celestial. Si le seguimos, en ese lugar veremos a Jesús cara a cara y disfrutaremos su presencia eternamente. Recargaremos nuestra cabeza en su pecho, tocaremos la punta de su manto, recibiremos el pan y el vino directamente de su mano, caminaremos a su lado, escucharemos su voz audible y comeremos las migajas que caen de su mesa, que seguramente saben como el manjar más exquisito. Nos llama a seguirle hacia donde nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, una ciudad santa arreglada para Cristo, donde no habrá muerte ni lágrima, ni clamor, ni dolor. Beberemos gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El muro es de jaspe, la ciudad está adornada con piedras preciosas, las puertas son de perla y las calles de oro puro transparente. Dios es el templo, la ciudad no requiere sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca se cerrarán, pues no habrá noche, ni ninguna cosa inmunda, ni abominación, ni mentira dentro de ella. Tenemos decisiones difíciles de tomar: ir en pos del Maestro,
hacer lo que hace, sentir lo que siente, rechazar lo que rechaza, pensar lo que piensa, limpiar lo que limpia, enfrentar lo que enfrenta, ir a donde va y cumplir su propósito, siéndoles útil para extender su reino, cumpliendo su deseo de que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Estas son, desde luego, las mejores actividades y la forma de vida que podemos alcanzar. Sin embargo, es tan difícil que acaba por resultar imposible para los seres humanos. Solo veremos la luz en el camino recordando que Jesús dijo que las cosas que son imposibles para nosotros son posibles para Dios, pues tenemos el poder del Espíritu Santo y la autoridad en el nombre de Jesús para predicar el Evangelio, enseñando a obedecer todas sus instrucciones. Sin que caigamos en profundidades doctrinales, pensando que podemos ser salvos solo con la confesión de nuestra boca sin obedecerle, como el ladrón crucificado junto a Cristo, recordemos el pasaje de la Biblia que reza: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de proponer si podemos ser solo creyentes sin ser sus discípulos. Tampoco afirmamos que pudiera haber niveles en el cielo. La diferencia entre creyentes y discípulos es quizá que aquel que responda al llamado a ser su discípulo disfrutará con todos los demás la misma gloria por la misericordia de Dios, con una diferencia: la enorme satisfacción de haber entregado su vida a cumplir la gran comisión y haber llevado a miles no solo a los pies de Cristo, sino habiéndoles enseñado a obedecer todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Con esa multiplicación iniciará el establecimiento del reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra.